Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde Ilbarista, en la República y Amazonas. Esto es News and Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es viernes 4 de enero, según me han informado minutos antes del 2019, por cierto. Ha sido un día largo, importante el de ayer en la República, hoy lo será también. Vamos a revisar los hechos en caliente después de agradecer a nuestros auspiciantes Hyundai, que nos acompaña a hacer un periodismo independiente desde el principio, Ilbarista, donde tomamos el café de la mañana. Carlos, ¿qué me has preparado esta mañana? Afogato con helado de Nutella. Afogato con helado de Nutella, a ver si sobrevivo a la dosis de azúcar. Y esta es la tarjeta de débito de Andalucía con la que pagamos la cuenta, porque por fin podemos pagar la cuenta. Ten, Carlos. Úsala bien. Ok, voy a pasar. Revisamos los hechos en caliente, ahora mismo. En caliente, el presidente de la República tuvo ayer dos grandes momentos. El primero en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el famoso COSEPE. El Consejo de Seguridad se reunió tras la publicación del audio filtrado a este medio de comunicación sobre las palabras del presidente en relación a la crisis de la frontera. La promesa de desclasificar todo lo relacionado al triple asesinato de nuestros colegas del comercio ha quedado parcialmente cumplida. El presidente ha decidido desclasificar 3 párrafos, además de lo que ya había hecho público La Posta, para añadir contexto. Bueno, allá el presidente, si su palabra se puede creer solamente de forma parcial. Más tarde por la noche, 8:30, ha dado una cadena nacional, ha emitido una cadena nacional donde señalaba que hubo obras que básicamente defalcaron al Estado ecuatoriano, que hubo obras en el correísmo que, hombre, estaban no solamente mal hechas, sino hechas con sobreprecio, a dedo. Bueno, ninguna noticia, no sé por qué nos asombramos tanto de esto. 5 obras en un examen de las Naciones Unidas, que esto es la parte bonita, porque ya no es la prensa corrupta, y ya no son los legisladores de oposición, son las Naciones Unidas, que no sé si serán anticorreístas. Las Naciones Unidas han encontrado una barbaridad en las obras del sector petrolero de este país, y el presidente ha anunciado exámenes de igual magnitud en áreas como la electricidad y otras del correísmo. Veremos en qué termina, porque además de decir esta boca es mía y esto está mal, el presidente ha dicho también: a mí se me echa la culpa de que vamos como tortuga en la lucha anticorrupción, cuando la verdad es que hay que pedirle a los jueces y a los fiscales y al sistema judicial que funcionemos. Hay que pedirle al Consejo de la Judicatura y al Consejo de Participación Ciudadana que le den de una vez por todas a este país un fiscal general. Que es que estamos mamados de tener 5 fiscales en un año. Vamos a terminar con 6 el próximo febrero. Y mientras todo esto sucedía en la Asamblea, había 2 hechos importantes, tal vez 3. La discusión del aborto, que ha regresado del Pleno por fin. Los asambleístas se ponen a debatir uno de los principios fundamentales. Más allá de las posturas que puedan tener cada uno de vosotros, yo tengo la mía, en su momento la haré pública en los espacios de opinión de La Posta. Que la Asamblea empiece a discutir esto, ya era hora, ¿no? Que se empiece a discutir seriamente, ya era hora. Que se escuche a quienes están a favor del aborto y a favor de mantener la legislación tal y como está, ya era hora. Qué bueno que la Asamblea se enrolle en eso, qué mal lo que ha sucedido al mismo tiempo. Hablo, por supuesto, del informe especial presentado por Luis Eduardo Vivanco sobre el asambleísta Esteban Melo Garzón, un asambleísta correísta que además se dedica pues, a andar de prestamista. Que no es que ha prestado $20, el señor ha prestado $120.000, así como quien presta, vamos, que no se acuerda cuándo ha prestado, que no se acuerda cuándo se entregaba 50.000, 60.000, porque al parecer la plata en efectivo del señor pues se mueve así. Lo bonito es que el señor asambleísta Esteban Melo tenía en su declaración patrimonial un patrimonio de $100.000. Sin embargo, se permitía prestar 120.000. ¿De dónde? Porque es que a nosotros las matemáticas no nos mienten. Que 120.000 es mayor que 100, pues eso está clarito. El asambleísta tendría que responderle al país de dónde sacaba la platita, cómo así la movía en efectivo y cómo así cobraba un interés del 120% anual. Que chulco se queda corto, ¿ah? Al mismo tiempo, otro escándalo reventaba en las redes sociales. Hablo, por supuesto, del caso relacionado al asambleísta por Creo en la provincia de Tungurahua, Ana Galarza. Su ex asesor, Lenin Rodríguez,
Fue grabado en una conversación con Normita la recaudadora, recordarán la delincuente esta que pillamos metiéndole la mano a los colaboradores en la Asamblea Nacional y que de una patada en el trasero fue expulsada del Pleno gracias al voto de la mayoría de los asambleístas allí presentes. Lenin Rodríguez conversaba con Normita, que ya le preguntaremos por qué, y le advertía que algo similar sucedía en el despacho de su entonces jefa, la asambleísta Ana Galarza. La asambleísta ha salido a desmentir lo dicho por su ex asesor, se ha acercado a la Fiscalía, ha pedido una investigación y aquí hay más dudas que certezas. Por eso, en este programa especial hemos invitado a las dos partes, las dos caras de la moneda, la asambleísta Ana Galarza y el ex asesor Lenin Rodríguez, ambos buenos amigos de esta casa, para conocer un poco más de la verdad. Quédense en la entrevista. Bienvenidos todos, gracias por quedarse a la entrevista. Yo soy Anderson Buchan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Vamos a arrancar esto primero poniendo algo de contexto. La asambleísta Galarza ha trabajado con el señor Lenin Rodríguez en un primer periodo de la legislatura, desde el arranque en 2017. Las declaraciones que escuchamos en redes sociales provienen de una conversación entre el señor Rodríguez y la ex legisladora, gracias a Dios, Norma Vallejo, y quisiera empezar por allí. ¿Cómo es que una persona que ha trabajado tan cerca de la oposición, luchando contra el correísmo, porque no vienes de trabajar solamente con Ana Galarza, sino del despacho de Diego Salgado, que también se fajó 4 años contra el correísmo, cómo es que una persona que trabaja contra los corruptos termina enconchavado tratando de armar un plan de defensa para una delincuente como Norma Vallejo? Un gusto, Anderson. Buenos días, asambleísta. Saludo a todo el país que nos escucha a través de la posta. Me parece importante decir que todo ciudadano que conoce de un acto de corrupción tiene la obligación de denunciarlo. Podemos estar o no de acuerdo a través del mecanismo que se lo haga, pero Norma Vallejo era legisladora y tiene, al igual que los otros 136 asambleístas, la obligación de fiscalizar. Yo acudí a ella porque ella estaba en un proceso similar, en un proceso. Sin embargo, en el despacho de la asambleísta Ana Galarza sucedían cosas similares y era pertinente que ella también pueda denunciarlo para que se conozca la verdad. ¿Quién buscó el acercamiento? ¿Tú o ella? Yo. Sí, necesitaba un mecanismo para denunciarlo, algo que yo conocía que estaba ocurriendo en Ecuador y
digamos, nadie le paraba bola, porque es molesto, es indignante que si hablas de que tal asambleísta de Alianza País está haciendo algo malo, perfecto, que lo investiguen, pero si lo mismo dices de un asambleísta que no es de Alianza País, es como que no sucede nada. Mira tú el reportaje de Visión 360, hay un montón de asambleístas que tienen pagarés, cheques, ¿dónde están? Sí, esto ha sido una ¿Dónde fiesta de están? todos Es los decir, partidos, le pero cortan la cabeza a Norma Vallejo y solucionado el tema, me parece que no va por ahí el tema. Cuando te acercas a Norma Vallejo a presentarle una denuncia contra la asambleísta Galarza aquí presente y a quien ya vamos a escuchar, ¿qué querías que ella supiera exactamente? Porque el audio es un poco enredado, un poco confuso. ¿Qué es lo que tenías que denunciar? Sí, el audio fue grabado sin mi consentimiento, fue publicado sin mi consentimiento y está incompleto, está editado. Yo fui a poner en consideración de ella los elementos de un tema que yo creía debía ser denunciado. Ella era en ese momento legisladora y tenía la obligación, igual que la asambleísta Ana Galarza. ¿Cuál es? En el despacho del asambleísta estaban sucediendo cosas similares a las que ella ocurría en el despacho de Norma Vallejo y por lo cual fue censurada y destituida. Necesito que me digas qué para que el asambleísta pueda contestar puntualmente a eso. Varias cosas. Uno, en el despacho del asambleísta Ana Galarza no existe asesor 2, hay un asesor 2 de nómina, digamos, que no trabaja. Y eso me parece que es una cosa que la Contraloría y la Fiscalía deberían investigar porque se presume la existencia de un ilícito. Ok, decías tú que la asesora 2 no la conoces, no la has visto no existe. Nunca. No existe porque es una persona cobrando, que es asesora 2. No trabajando. No la conoces, que no es lo mismo que no trabaja. Ya vamos a escuchar la asambleísta. Decías que parte de su sueldo iba a parar a las cuentas del asambleísta o de alguien relacionado al asambleísta. Sí, quiero saber si eso es en lo que te ratifica. Exacto. Y que a ustedes se les cobraba una cuota de 50 o 60 dólares para el pago de una publicación. Exacto, exactamente las mismas cosas que la asambleísta Ana Galarza criticaba de la asambleísta Norma Vallejo eran las que ocurrían en el despacho. Y esto puedo ratificarlo y demostrarlo ante las autoridades pertinentes. A nosotros se nos cobraba 60 dólares para que paguemos nosotros la publicación de unas fotos de ella en un libro de personas y personajes. O sea, eso es exactamente lo que ella denunciaba que sucedía en el despacho de Norma Vallejo. Okay, es decir, gracias, doble moral. Ya volvemos contigo, asambleísta, bienvenida. Gracias por aceptar Anderson. la entrevista. Y comienzo diciéndole qué bueno que un legislador que ha sido señalado en una denuncia se pare delante de una cámara y no solo quiera estar delante del entrevistador, sino también delante de la otra parte. Eso dice mucho de usted. Comencemos por el principio. El asesor 2, que es el principal cuestionamiento. Se llama Carmen Victoria Ulloa, es correcto, ¿no? La persona a la que se hace referencia. ¿Quién es esta persona y cómo es posible que un asesor que trabaja para usted en su despacho no sea conocido por personas como Lenin, que estuvieron casi un año trabajando con usted? Bueno, Anderson, muchas gracias por la invitación, por la apertura en este espacio. Como tú sabes, yo te solicité que también esté aquí presente Lenin porque es importante, por ejemplo, el hecho de que él diga aquí que él tiene pruebas que me depositaban en mi cuenta bancaria, como es lo que dijo a Norma Vallejo. Yo lo que le pido a Lenin es que él vaya a la fiscalía después de esta entrevista y ponga la denuncia formal y reconozca su firma para que pueda demostrar todo lo que él dice en ese audio. Y a pesar de que puso en un tuit disculpándose con algunas personas, el daño moral que les hizo a otras personas en las que miente está hecho. Está hecho y eso tendrá que responder ante la justicia. Sobre el tema de Carmen. Resolución CAL 2015-2017-079 del 15 de diciembre del 2015 autoriza que todos los asambleístas de provincia tengan un asesor que trabaje en territorio, porque existen las casas legislativas, porque hay mucha gente de escasos recursos económicos que no puede acudir hacia la capital de la República y tiene que haber alguien en representación del asambleísta que atienda todas esas necesidades. En efecto, Lenin nunca ha conocido. Lenin Rodríguez para prepararme para la entrevista porque iba a ser en un principio solo con usted.
y le dije, no es posible que este sea precisamente un asesor en territorio. Él me respondió, y te ratificarás acá en lo que digo, me dijo, eso es lo que te van a decir, que es un asesor en territorio, Porque pero es la yo verdad. acompañaba al asambleísta a territorio también. ¿Cómo es posible que en un año no conozca a esa asesora? A ver, Lenín acompañó una vez a una rueda de prensa en la que le fue muy mal porque no quiso dejarse ayudar de los otros asesores con los que no se llevaba. Y yo tengo fotografías donde hay eventos, por ejemplo, en el que hacemos un homenaje por el Día de los Maestros en el 13 de abril, donde está Carmen, porque ella es justamente el contacto directo con los maestros jubilados. ¿Qué hace ella solo exactamente? fue una vez a Ambato, llegó a mi casa, le salió muy mal una rueda de prensa porque no se llevaba con el resto del equipo legislativo, y no es que pasaba en territorio Lenín Rodríguez, él pasaba aquí, muchas veces viajaba, yo conseguí el hotel, le pagaba la comida, eso es constancia de absolutamente todos, él no gastaba en nada. Por ejemplo, el tema del libro. No es un libro Antes donde de ir a salen eso, unas fotos. disculpe, Ya. asambleísta, pero la señora Ulloa, para que tengamos claro, ¿cuáles son sus funciones como su asesora? O sea, ¿de qué se encarga? Las funciones de ella es recibir toda la documentación de la Casa Legislativa. Quien está en la Casa Legislativa de Ambato puede dar fe que Carmen va a la Casa Legislativa. Entonces, a esa persona se la tiene que llamar a la Fiscalía para que dé fe lo que hace O sea, Carmen ella en la tiene Casa un Legislativa. despacho oficial. Ella no es persona pública, por lo tanto, ella no tiene por qué estar expuesta a estas Pero sí tiene un injurias de despacho en parte. Ambato donde va y Es la Casa Legislativa. marca No tarjeta es que o- marque tarjeta, pero sí el señor de la Casa Legislativa tiene que decir la verdad. Y también las personas que han sido atendidas por Carmen. Que estas personas pueden dar fe de la atención que Carmen les ha dado, porque yo paso muchos días aquí en Y Quito. esa atención se da en la Casa Legislativa, que es muy importante. En la Casa que sea Legislativa, esto. no necesariamente siempre en la Casa Legislativa, todos los días en la Casa Legislativa, Ujú. sí todas las semanas, pero lo que sí hay que recalcar es que a veces Carmen tenía que acudir a los lugares donde se estaban llevando pues presuntas irregularidades para ella poder presenciar y hacer una especie de avanzada. Hay que recalcar algo, Carmen es asesora de carrera de la Asamblea Nacional, no es la primera vez que ella trabaja en la Asamblea Nacional. Entonces, vamos poniendo, ella ya ha trabajado con otros legisladores, es la persona que trabaja en territorio, hay las personas que pueden dar fe de ello, que son las personas que fueron atendidas por Carmen, pero aquí hay un tema. Lenín, al parecer, y no es al parecer, no se llevaba con el resto de los compañeros en el equipo legislativo, trataba muy mal a Chelo, en el audio le dice abogado mediocre, horrible ese, y como tú ves en el audio, Lenín, siendo asesor de Yanine Cruz, asesora a Norma Vallejo, y le da todas las pautas para que desvíe la atención en el Pleno de la Asamblea Nacional y que no pueda ser destituida y que pase, según palabras de Lenín Rodríguez, de villana a héroe. Y cuando Norma Vallejo le decía algunas cosas, él decía, bello, hermoso, hágalo, asesorando a Normita, la recaudadora, que en un audio ella era la que pedía dinero. Dice que le molesta la doble moral, mientras asesora a Yanine Cruz, una asambleísta fiscalizadora, asesora a Norma Vallejo. Aquí hay un tema que la Fiscalía tiene que investigar y por eso es que es necesario que, Lenín, tú vayas y reconozcas con tu firma todas las acusaciones que viertes en contra de Cristina Reyes, de Pablo Santillán, de Sebastián Denuncie Palacios. usted, Le asambleísta. imputas un delito que se Denuncie llama usted. estafa. Yo ya Denuncie pedí que usted. Tú eres el que acusas. Porque, Denuncie a ver, usted, yo asambleísta. pedí a la Fiscalía, a ver, eso. vamos a poner Me gustaría estos que dos nos contextos. explique qué pidió exactamente ayer la Fiscalía. A ver, yo pedí a la Fiscalía que investigue todo lo del audio y que llamen a comparecer. ¿Puso usted una denuncia contra el señor Rodríguez? Es que lo soy hizo. una persona pública y No hay lo hizo. sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuando se trata de personas públicas no se toma el tema de daño a la honra porque estamos expuestos a eso. Mis asesores sí lo van a poner. Aquí Pablo le pongo- Santillán le lo pongo- va a poner. Le pongo un pero. Cuando fue el caso Caminosca, en el que se publicó desde el periodismo y se recogió desde la política, yo estoy casi seguro de recordar que usted se estrenó muy duramente en la fiscalización abanderando ese caso con Yanine Cruz. Le pedí a usted, en estos espacios de entrevista que tenemos, en entrevistas conmigo, a Jorge Glass, que pusiera la denuncia contra su tío. Y decía, perdón, contra Caminosca. Y el tío es el caso de Brecht. Y decía, y su razonamiento era bastante lógico. Si a alguien le imputa un delito, es decir, haber cogido plata que no ha cogido, lo lógico es que por muy funcionario público que sea, vaya y le ponga una denuncia. Usted está ahora en el mismo caso.
¿Sabe qué? Tiene ¿Cómo así razón, no- Anderson. ¿Cómo así no ha puesto una denuncia? Tiene razón, Anderson. Bueno, mis abogados son Felipe Rodríguez, Marcelo Dueñas y Roberto Calderón, y estamos justamente armando el caso. Pero justamente para nosotros es importante este tipo de entrevistas con Lenín, para que Lenín diga, le depositaban en la cuenta. O sea, que él suelte todas las cosas para que después, como esto ya es un daño, después de estos insumos sean tomados por la Fiscalía. Eso es para nosotros importante, por eso es que se le ha llamado y por eso es que yo le quiero preguntar a Lenín. Lenín, di públicamente, me depositaban en mi cuenta bancaria y en la de mi esposo, como tú dices en el audio, en los primeros meses. Asambleísta, en la reunión que mantuvimos previo a que sea despedido de su despacho, sentados en su oficina, usted me explicó cómo funcionaba el despacho. El sueldo del asesor 1, y se lo digo mirándole a la cara, el sueldo del asesor 1 se lo dividía entre el asesor Hablamos en y la señor mitad, Mayorga. Di señor nombres, Mayorga, pero nombre y apellido es necesario. y la otra mitad, Francisco Sevilla, su esposo. ¿Ya? Ya, dilo de los depósitos, porque eso dijiste. Usted dijo que el Yo sueldo... no te he dicho eso, Lenín. Asambleísta, déjeme responder. Responde. El sueldo del asesor 2 era utilizado para pagar sus deudas de campaña. Asistente 1 y asistente 2, Marcelo y yo, que recibíamos un sueldo de 1.500. Esas fueron sus palabras, ¿Qué asambleísta. significa que el sueldo del asesor 2 iba para pagar las deudas de la campaña? El Que no sueldo- se pagaba realmente un asesor. Eso fue lo que la asambleísta me dijo a mí. Y se lo digo directamente a usted, Cuando la asambleísta. Y yo te voy a habla de decir mirándole. directamente que transferencias no y de es cuentas, es porque tú haces referencia a que eso se pagaba vía transferencia. A ver, Anderson, el mecanismo, la herramienta, perdóname, que lo investiguen las autoridades competentes. Pero ya lo Es decir, dijiste. si es que se depositaba en una cuenta o en otra o en la de un cercano, eso, digamos, no me compete a mí Ya, demostrarlo. no te compete, pero lo dijiste. O sea Tú lo que por dijiste. haberlo dicho te compete. Ese sueldo no era utilizado de la manera que está previsto en la ley. ¿Se pagaba vía transferencia? ¿Sabes cómo se pagaba? Desconozco los detalles, pero no llegaba al fin para el que está establecido en la ley. Y eso, usted sabe, es un delito. Usted, asambleísta, fue a la fiscalía, pidió que se investigue todo. Sí. Quiero preguntarle puntualmente si está dispuesta a que se investiguen las cuentas suyas. Sí, y claro. Entonces, Eso es de lo su que esposo, pedimos. de su asesor, Porque en el momento en que se investiguen las cuentas, las declaraciones que dio Lenín, que son virales y que dijo en un inicio en esta misma entrevista en la que él asevera que hacían depósitos en nuestras cuentas, no es cierto. Y yo te puedo decir, Lenín, o sea, no cabe en la cabeza de alguien que yo te siente, te diga, mira, supuestamente así funciona el despacho y te me vas. Tú te fuiste porque hablabas pestes de Diego Salgado. Y todo mi equipo asesor puede dar fe de ello, porque las cosas que tú dijiste de Diego Salgado, sabe Diego Salgado que probablemente solo tú y su equipo legislativo sabían. ¿Cómo puedes ser así de ruin con Diego? Si es que él fue quien te recomendó, por eso saliste, y porque te dije que si seguías maltratando al equipo legislativo tenías que salir. Lenín, y hay un tema, la fiscalía tiene que investigar. En el asesoramiento que Lenín le da a Norma para que quede en la impunidad, ya, que no me lo invento, él lo dice, él le asesora a Norma para que vaya y extorsione a la presidente de la Asamblea Nacional. Le dice, póngala contra las cuerdas, dígale esto es así, y eso está en el audio. Y eso ustedes lo pueden verificar. Ahora, hay algo que él conoce muy bien de derecho. Espero, los delitos de mero peligro. Los delitos de mero peligro son cuando concertan, dicen, vamos a hacer algo, se dé o no se dé, pero en este audio Lenín le dice a Norma, vaya donde la presidenta de la Asamblea Nacional, porque Lenín dice y acusa a la presidenta de la Asamblea Nacional, que yo no creo que haga eso, Elizabeth. Lenín acusa a la presidenta de la Asamblea Nacional de que ella cobra diezmos y que vaya Norma donde la presidenta de la Asamblea Nacional y la ponga contra las cuerdas. Eso es algo que también tiene que investigar la Fiscalía. Ha empezado usted sus declaraciones diciendo, que además lo comparto, lo ruin que resultaba que Norma Vallejo quisiera citar otros casos para, en lugar de responder por lo que tiene que responder, desviar la atención. Yo he revisado sus declaraciones ayer en Fiscalía y me sorprendía mucho que en lugar de responder lo que está respondiendo esta mañana, lo que se le haya ocurrido es ir a hablar de un asambleísta como Diego Salgado. No es que yo fui a hablar de él. No es así. A mí me preguntan, ¿por qué sale Lenín de su despacho? Y yo respondo la pregunta de por qué salió Lenín de mi despacho. Y eso puede dar fe
todo mi equipo legislativo, que mi equipo legislativo quiere dar la versión. Entiendo, Lenín, que van a tener que ponerte una denuncia para que tú puedas demostrar todas las cosas que les has imputado y el daño que les has ocasionado, porque ellos no son personas públicas. Es súper gráfico. ¿Qué te hizo Cristina Reyes para que digas gráfico que Cristina Reyes le cobraba $1,000 mensuales a Pablo Santillán? ¿Qué te hizo Pablo Santillán a ti como para que tú digas que Pablo Santillán se acercó donde Cristina Reyes y haya, en pocas palabras, Asambleísta. vendido su silencio? Permítame. ¿Qué te hizo Fabricio Villamar para que lo trates de cretino idiota? Vamos a esto que señala el asambleísta. En el audio no solamente hablas del asambleísta Galarza, hablas también del asambleísta Fabricio Villamar, la asambleísta Cristina Reyes, el señor Pablo Santillán, que se bajó una pelea durísima en el caso de los diezmos y gracias al cual en parte pudimos impulsar el caso desde la prensa. Te retractaste luego en un tuit de tus aseveraciones sobre estos tres personajes. ¿Cómo podemos confiar en tu palabra si en unas cosas te has retractado, es decir, que no era cierto, y en otras cosas no te retractas, es decir, que crees que es cierto? Esas cosas en las que me retracto es porque no puedo demostrarlas. Las cosas que estoy afirmando son las cosas que demostraré ante las autoridades pertinentes de manera cabal. Tú Eso, puedes con respecto a ese tema. Ahora, con respecto a Dame la... un segundo, antes de pasar lo que quieres. perfecto. Tú puedes demostrar lo que has dicho al asambleísta Galarza. Voy a puedes hacerlo. demostrar que te Voy a cobraban hacerlo. $60 por una publicación. Por supuesto. Tengo los chats con Omar Mayorga, los depósitos a la cuenta porque hacíamos vía transferencia electrónica y usted lo sabe. ¿Tú pagabas eso vía transferencia electrónica? Sí, y ¿De tu también cuenta a la dos cuenta de pagos quién? en efectivo. Ajá. ¿A la cuenta de quién? Omar Mayorga. Tengo Omar Mayorga, tengo que las es el transferencias. Asesor 1 del asambleísta. Asesor 1, digamos. Ok, querías pasar a otra cosa. Sí, me parece que este elemento grafica bastante bien lo que está pasando. Señora, en su despacho no existe asesor 2 y responde, a Lenin no lo querían los compañeros de oficina. Asambleísta, responda por las cosas que le están diciendo, por irregularidades similares a los de Norma Vallejo. Lenin hablaba mal de Diego Salgado, por Dios. O sea, grafica bastante bien lo que está pasando. Me acaba de escribir Diego Salgado, me dice que se encontró con usted a la salida de Telesucesos y está viniendo para acá. Diego Salgado es mi gran amigo y esa amistad se ha mantenido por el respeto que nos tenemos, porque lo conozco bastante bien, es una persona a la que yo admiro y aprecio mucho y que me escribe porque es mi amigo. No es posible, digamos, que se intente desviar con este tipo de cosas cuando son, digamos, las cosas de fondo súper importantes y graves lo que se está denunciando. Aquí hay cosas que a mí me dejan preguntas. La primera pregunta es, ¿tú saliste del despacho del asambleísta Galarza en qué mes? Me parece que abril de 2018. Abril 2018. Sí. Y esperaste hasta... Hombre, el escándalo de La Valleja habrá sido noviembre, octubre de 2018 para hacer las primeras denuncias. Comenzabas tu intervención diciendo, cuando uno conoce actos de corrupción tiene que denunciarlos. Si los conocías desde hace tanto y tenías tan buen manejo, ¿por qué has esperado que pase casi un año para denunciarlos? La verdad, tenía miedo, no sabía cómo hacerlo. Ella es una asambleísta, es una persona con poder. Yo soy un ciudadano simple, soy un joven profesional que vive de su trabajo. Por cierto, ayer ya fui despedido por esto. Fuiste despedido del despacho de Yanine Cruz. Sí, por las presiones que hace la asambleísta Ana Galarza para que me despidan. Entonces, el tema es que arriesgándome a todas estas cosas, digamos, no sabía qué mecanismo usar y lo que buscaba era que una persona, digamos, una legisladora pueda hacer esta denuncia. Tenía miedo. No sabía a través de qué mecanismo, porque esto es una batalla de David frente a Goliat, o sea, es así. Soy un ciudadano común, yo no tengo inmunidad, yo no tengo 4 asesores, yo no tengo la investidura del Estado, no soy abogado, sí tengo. No tengo eso, soy un ciudadano común que vive de su trabajo. ¿Y qué quieres? Que se investigue y las autoridades competentes lleguen a la verdad. Ok, paremos allí. Asambleísta Galarza, usted fue parte de una comisión que evaluó y terminó dándole la patada en el trasero a Norma Vallejo. Gracias a Dios, siempre lo agradeceré.
fue parte de una comisión que investigó a un asambleísta que tenía una denuncia de irregularidades en su despacho. Lo que había era una denuncia, un audio que aportó este medio de comunicación bastante claro, bastante inequívoco, de la voz de la señora y Carlitos. ¿Es usted partidaria de que una comisión especial investigue su caso? Sí, para nosotros es importante que escuchen a todo nuestro equipo asesor, que se puedan presentar, o sea, que se pueda desvirtuar, por ejemplo, el tema de que Lenin acusa que se depositaban en las cuentas bancarias, o sea, que se pueda descargar todas las cosas que él se inventa, porque son inventos, Lenin. Por eso es que yo me voy a la fiscalía y pido que investiguen y tú te niegas a presentar la denuncia. Así de simple a la ciudadanía. Yo pido a la fiscalía que me investiguen, Lenin dice, yo no voy a presentar una denuncia. ¿Por qué se niega? ¿Por qué se niega a presentar una denuncia? Porque él quiere que yo presente una denuncia. Exacto. Que la vamos a hacer, pero justamente necesitamos que tú des los insumos así públicamente para seguir robusteciendo los temas en los que estás mintiendo. Por eso le he solicitado a Anderson que te llame a ti y preguntarte cuánto me depositaban. Y en la vía política sí es simple, que se llame a la comisión y que ahí se descarguen. Es que se tienen que descargar. Porque él el daño que quiere hacer es a los asesores. Y cuando dicen, así pasa con la asambleísta Galarza, le preguntan sobre Carmen Ulloa y se ponen a hablar del equipo legislativo. No, yo respondí claramente a la resolución, dije que va a la Casa Legislativa, dije a quiénes son los que tienen y a quiénes tiene que llamar la fiscalía. No es que no respondí, Lenin. No mientas porque va a quedar en evidencia que dices una cosa y después dices otra. Dices que no te gusta la doble moral, pero asesoras a Yanine Cruz, que fiscaliza, y asesoras a Norma Vallejo para que quede en impunidad y le dices, no, para que fiscalice. Le dices, desvíe el tema y póngase a hablar de Ana Galarza para que usted no sea destituida, asambleísta. Mucha suerte, le deseas suerte a Norma para que no sea destituida. Lenin, por Dios, y dices que no te gusta la doble moral, ¿en dónde queda tu credibilidad? ¿Dónde queda tu credibilidad? Solamente quiero terminar de decir algo, porque a mí sí me gustaría explicar lo del libro. A ver. ¿De qué se trata el libro? El libro es de una fundación Salva tu Vida, de la cual tengo el certificado de cómo fue pagado. Yo pagué con cheques en mi cuenta personal y se hacía un libro simplemente de agradecimiento, no es que era para venta al público, de las personas que contribuyen con esta fundación. De Itel Hidrobo, ¿no? De Itel Hidrobo, sí, que trabaja en la lucha. Tiene años en esto. Sí, ya falleció, pero sigue manteniéndose la fundación. Porque conversé con la fundación y la fundación me comentó que le llamaron a decir que necesitan el libro para darme una sorpresa de cumpleaños, pero había sido esto asesorado por Lenin. El tema es que nosotros hacemos labor social desde siempre, o sea, y en este fin de semana se iba a hacer esta cena y se haría una donación y la cena, cada comensal, la donación era $350. $350. Yo invité a muchas personas y Lenin, de manera entusiasta, y hay las fotos y pueden dar fe los miembros de mi equipo asesor, primero que no pagó un centavo. Cuando fue, yo le busqué el hotel, no pagó nada, salió de farra, pero el tema, porque él lo ha comentado esta mañana, me ha mostrado las transferencias a la cuenta del señor Mayorga, de la cuenta de él. Él dice que era una cuota de $60 mensuales, corresponden a 3 cuotas que suman $180, 3 transferencias. ¿A qué corresponden esas cuentas? Entonces, a mí, él quería ir a la cena, pero a mí me parece que $350 es una suma elevada, y yo, de buena gente, y eso pueden dar fe el resto del equipo legislativo, digo, gracias por acompañarme, yo, si quieren, yo les acolito con la mitad. Y todos se pusieron contentos, porque ellos iban los que iban a tomar, a comer, se fueron a la discoteca, tú sabes, ni siquiera pagaste el hotel, podemos traer todo eso, y todo el equipo legislativo lo sabe. O sea, eso es por lo que tú comiste, no es por algo que yo me comí, es algo que tú comiste, y todos los demás pueden decir que todo el tiempo te hacías pagar tu comida, no Lenin. Está diciendo la verdad. O sea, estoy diciendo la verdad, sí. Y van a venir acá todos los miembros del equipo asesor a decir la verdad. ¿Cómo es? Responden entonces a la entrada que tenía que él comió, que él bebió y absolutamente todo. Esa es la verdad. ¿Tú dices que eso no es verdad, Lenin? Sí, no es verdad. Ok. Ya. Estar en ese libro, publicar esas fotografías, no es ni a la venta costaba. al público. Usted sabe que las personas que tenían que vender las entradas era Marcelo y Omar, y como no les fue bien, como no hicieron bien su trabajo, nos sentó el costo a todo el equipo. Usted lo sabe, asambleísta. No es así, Lenin, es por lo que comiste.
O sea, querías que también Si te yo no pague lo que quería comes. ni ir a Tú este querías sitio, ir, puedo sí, indicar carísimo. fotos ¿Cómo que voy a ir a estabas una cena absolutamente sonreído. asambleísta? O sea, no querías ir. No querías salir a la discoteca, no querías Ok. que te pague todas tus comidas. Ayer Fabricio Villamar se ha mostrado, al igual que usted, de acuerdo con que se abra una comisión, aunque expresa el respaldo absoluto de la bancada de Creo hacia su persona. Ha expresado usted esta mañana que está también de acuerdo con que se abra una comisión especial que investigue este caso para que haya pruebas de cargo y de descargo. Quisiera que le dé una respuesta. Recibí muchos mensajes cuando anuncié la entrevista me imagino que personas que no simpatizan con usted, además de alguno que otro troll, pidiendo su renuncia. Y se me vino a la memoria los muchos casos en los que nos hemos sentado en una entrevista a la señora asambleísta Ana Galarza, Glass Espinel, el ministro Espinel, el fiscal Vaca, la señora Vallejo, la señora Vicuña. Albornoz. Todos estos casos en los que usted también pedía una renuncia antes de llegar a que haya una sentencia, a que haya una prueba condenatoria. No quería preguntarle si iba a renunciar, porque no es el caso. Lo que quería preguntarle es si se arrepiente ahora de haberle pedido la renuncia anticipadamente a personas como esta. No, a mí sí me parece, y Ahora lo se que está hizo, pidiendo por usted. ejemplo, en el caso de María Alejandra Vicuña, porque el ex asesor de ella, en efecto, tenía pruebas, había una cuenta en la que se habían movido $1.400.000, él fue, presentó la denuncia, o sea, hizo todo de manera formal. No es que se conchavó con el correísmo, o no sé, dudaría, no sé. No es que se conchavó con el correísmo simplemente para dañar la honra de Cristina Reyes, de Fabricio Villamar, de Ana Conchavado con el correísmo estaba Galarza. porque la que cargaba el informe de la declaración juramentada era la Sofía Espín, ¿no? Podría ser. Lo que pasa es que así actúan. Quizá Lenin pueda dar un poco más de luces porque hasta Rafael Correa le da retweets. Y él está asesorando a Norma Vallejo. Yo no sé a él qué le causa gracia, no sé si no le da vergüenza lo que le hiciste a Yanine. Tú no sabes cómo se siente ella al respecto al interior del bloque, porque ella era incapaz de imaginarse que tú, su asesor, esté asesorando a Norma Vallejo. ¿Sabes por qué? Porque Norma Vallejo no tuvo ningún problema en venderte, porque le iban a poner una denuncia a ella y dijo, a mí no me denuncien. La denuncia tienen que poner a alguien del despacho de Yanine Cruz. E incluso para intentar dividir al bloque, Norma, o las personas cercanas a Norma, dijeron que supuestamente esto había sido conveña de tu jefa, que yo no creo. No. Y entiendo que eso habría sido un intento de separar al bloque, pero tú no sabes cómo se siente. Permítame Yanine, nada con más lo que tú reinsistir en hiciste. la pregunta porque no me la respondió Ah, el no. asambleísta. ¿Qué es Cuando lo que usted le quiere? Que pedía diga la- que yo no me arrepiento de haber dicho lo que María quiero es Alejandra renuncie. Que usted caiga en cuenta que usted le pedía la renuncia a funcionarios cuando eran señalados. Ahora hay quienes le piden No renuncia eran a usted. simplemente señalados, tenían denuncias. El Lenin señor no quiere Vaca denunciar. No tenía denuncia. El señor Sí, Vaca claro había que tenía sido una señalado. denuncia. No, a la época Sí, en que claro. usted, ayer revisé precisamente esto, el señor Espinel no tenía denuncia. Ay, nosotros la pusimos. Correcto, pero le pedían la renuncia antes. Es que antes. pusimos la denuncia y solicitamos la renuncia. Pusimos la denuncia y solicitamos la renuncia. Ese es el timeline y yo lo sé porque nosotros también fuimos parte de la denuncia del tema de Iván Espinel. Entonces, en efecto, nosotros tuvimos toda la documentación de la cual el mismo señor Espinel no pudo descargarse como fue de público conocimiento, y esa documentación lo hicimos de manera responsable y frenteamos y pusimos la denuncia, y otras personas también hicieron lo propio, también pusieron la denuncia. Entonces había Ok. una denuncia y por lo tanto lo importante habría sido que ante las pruebas que existían, pues pueda dar un paso al costado. En Lenin, en las últimas declaraciones del diario El Comercio, que me imagino, como toda investigación, también se toman todos los temas de notas de prensa, le preguntan, ¿tiene pruebas? Y Lenin dice, no tengo pruebas. Mi única prueba es la versión de Ana Galarza en contra de Ana Galarza. Ahora ha dicho que tiene pruebas y que las va a presentar. Eso ha dicho, ¿no? Dígalo en este momento. Por favor, dilas. Ante Quiero- las autoridades competentes Quiero, asambleístas. Usted lo quiero sabe. que en la recta final de esta Lo conversación... que pasa es que solamente quiero dices que- aquí para lavarte las manos, pero sabes que no vas a presentar nada, porque no hay nada. Quiero, si me permite, asambleísta, que en la recta final de esta conversación toquemos otro tema un poco delicado que salía en los audios a los que se refiere la voz de Lenin Rodríguez, casi te digo Lenin Moreno, hombre. De Lenin Rodríguez, y es sobre los... que no lo he entendido, ya hablan de una maestría falsa de la señora asambleísta, pero en realidad lo que aparece en los vídeos son correos que no se sabe si son ciertos o trucados,
pidiendo que se le colabore en deberes supuestamente o en trabajos a presentar en la maestría. Esto es parte del material que se ha arrojado desde la misma cuenta donde se arrojó el audio en el que participabas. Quiero saber simplemente si tú tienes alguna noción de eso, si es también parte de lo que denuncias o es cosa aparte. Me parece que podría entrar dentro del tema porque es uso de recursos públicos, es decir, a ti el Estado te da como legislador asesores, no para que te hagan tus deberes, te da asesores para que trabajen de acuerdo a lo que establece la normativa y la ley, porque eso es una cosa personal. Quiero saber si es verdad que ustedes le hacían los deberes al asambleísta o no. O sea, quiero que me Usted lo digas sabe, sí o asambleísta. No, pero tienes que decir No, públicamente. lo que yo- tú me Tengo digas si lo hacían o no. los documentos y los correos de los trabajos que yo le hacía al asambleísta. ¿Tú hacías ¿Cuántos? particularmente correos? ¿Tú hacías En trabajos? persona hicimos 2 y 3 por correo electrónico que se lo envié. No es cierto. Lenin, Está- usted de psicología no tiene ni idea. Ni idea. Yo soy la única psicóloga del grupo. Asambleísta. Yo voy a decir una cosa. Ujú. Chelo, que es el abogado, él es muy bueno en normas APA. Y todos los trabajos tienen que ser presentados en normas APA. Entonces, evidentemente, fuera del trabajo, le sabía decir, dame, revisando, están bien las normas APA, pero yo soy la psicóloga, yo soy la que sé, el resto no tiene ni idea de psicología. No es fácil, porque es un tema especializado. Yo soy la única Eso es- psicóloga. En la plataforma de la Universidad de Barcelona, yo tenía que conectarme de madrugada y están los videos donde yo explico mis tareas, donde yo defiendo mis tareas. Eso no lo puede hacer nadie más que yo. Y Jamás solamente pidió yo que le puedo... hicieran una tarea, disculpe, No, pero a ver, jamás lo el pidió. tema es que yo estaba en un tema de trabajo, me parece, no estoy segura si es que era una entrevista o algo así, y como los horarios son distintos y era muy temprano, y digamos, yo estaba, por ejemplo, en la posta, yo le llamé mientras iba al lugar y le dije a Marcelo, necesito, antes de que inicie la maestría, necesito que hagas la carta de motivación y tienes que poner esto, que esto es lo que me motiva a estar en la maestría. Entonces, ¿qué es lo que él redactó y me mandó y me dijo, está bien? Le dije, sí, por favor, dame mandando. Porque yo tenía, me parece que 7 de la mañana y por el desfase horario, las cosas se las hacía de madrugada. Y yo de madrugada tenía que defender y hacer, y todo eso se encuentra en la plataforma. ¿Le pidió alguna vez a Lenin Rodríguez que hiciera un trabajo de su universidad? Una vez le pedí que revise la redacción, que es distinto, Bueno, porque eso- el conocimiento de psicología eso lo es- tengo yo. eso es Y fácil él me de dijo, demostrar. asambleísta, yo le voy a corregir, porque yo sé que usted está ocupada, mi asambleísta bella, mi asambleísta hermosa, mi asambleísta linda, ¿ya? Así, sí. así me decía. Entonces, claro, yo sí estaba a full de trabajo, pero él me pidió, y eso también pueden dar fe el resto del equipo asesor. Claro, Sí. ahora, ¿No, perdón, ¿no le más- parece a usted que hay por lo menos un dilema moral en esas peticiones? Usted es la jefa de él recibe dinero No, él me públicos de dijo. todos los ecuatorianos para Él me hacer su dijo. trabajo. No, él me dijo. Lenin me dijo. Él me dijo. Lenin le dijo qué. Me No- dijo, no asambleísta, capto yo eso. le ayudo. Lo que pasa es que Ok, yo estaba ya, tareada. usted no le pidió, él le No, ofreció él me dinero. ofreció, asambleísta, yo le veo, usted está tareada. Y yo dije, es que tengo que revisar la redacción porque son temas técnicos, psicológicos. Ay, mi asambleísta bella, mi asambleísta hermosa, cuchi cuchi, mi linda asambleísta, al frente del resto del equipo. Entonces yo le doy revisando la redacción. Estábamos ocupados y seguimos con el trabajo y no sé en qué momento lo habrá hecho, habrá revisado y en efecto después Ok. eso es todo. Minuto de oro para ambos. Lenin Rodríguez, tienes una conclusión para cerrar el programa, porque yo tengo que hacer la mía. Perfecto. El corazón de la democracia es la Asamblea Nacional y me parece que en este espacio no pueden estar personas cuya probidad está en juego, está en duda. Me parece que tal como se investigó a Norma Vallejo, todos los asambleístas vinculados o presuntamente vinculados en casos de corrupción deben ser investigados y las cosas deben quedar claras para que se sepa qué asambleístas son honestos, porque los hay. Tiene que quedar súper claro qué asambleístas son honestos y qué asambleístas usan recursos públicos de manera no ética, de manera no transparente, de manera no legal. Respuesta es sí o no. ¿Tienes cómo probar tus acusaciones? Lo haré en las instancias correspondientes. Sí ¿Sí o o no? no. Sí. Sí. ¿Vas a poner una denuncia? No, que lo ponga el asambleísta. ¿Sí o no, simplemente?
¿Vas a comparecer a la asamblea si te llama una Ante comisión? todas las instancias, si es en la asamblea o si es en la fiscalía, sí. Ok. Asambleísta Galarza, un minuto de oro, luego hacemos preguntas. Bueno, Lenín, simplemente decirte que lamento que públicamente hayas quedado como una persona sumamente malagradecida. Va a ser muy difícil y no quisiera que en algún momento alguien te vuelva a dar trabajo porque saben que juegas con Dios y el diablo, y me refiero a los que fiscalizamos y a los que han sido fiscalizados. Me refiero a Norma Vallejo porque es público que tú la asesoraste, hasta Rafael Correa te da retweet, que le has causado mucho dolor a las personas que te tendieron la mano por decir cosas que no son, porque yo no creo lo de Diego, porque no es cierto lo que estás diciendo de nosotros, y ojalá no le hagas lo mismo a Yanine, porque te vas a ver con todo nuestro bloque, porque no dudamos de ella. Y simplemente decirte que queda en evidencia el hecho de que tú no quieras presentar la denuncia en la fiscalía. Sí lo vamos a hacer todo mi equipo legislativo y nosotros, y nos vamos a descargar. Y si tú quieres cabildear para que un asambleísta ponga una denuncia en contra de Ana Galarza, o como también dices en el audio, me imagino que si quieres que pongan una denuncia en mi contra, como acusas a Elizabeth Cabezas de que cobra diezmos, también me imaginas de combinar a la presidenta de la asamblea para que se conforme una comisión en la que se investigue lo que tú le acusas. Entiendo que esto se está trabajando ya en el despacho de Marcela Guiñaga. Ya, muy bien. Todas estas cosas que tú estás armando con los correístas, espero que no te salgan afectando, porque tú no te estás dando cuenta la afectación que a ti mismo te estás haciendo con declaraciones que no puedes comprobar y que tú has dicho que no tienes pruebas y que es la palabra de todos y que son las cuentas bancarias de todos hablando en tu contra, y eso tenías que haber pensado, y que claro que no querías que ese audio sea difundido. Por eso es que no calculaste el hecho de que querías utilizar a Norma Vallejo para extorsionar a la presidenta de la Asamblea Nacional. Eso también es un delito. Evidentemente, estos temas solicité a la Fiscalía que investigue. Ya con estos insumos más fortalecen la denuncia que tenemos que poner en contra de Lenín, y evidentemente pues él tendrá que presentar las pruebas de las acusaciones que él ha dado. Respuesta de sí o no también, asambleísta. ¿Usted está dispuesta a que se conforme una comisión? Sí. Para que quede claro. ¿Va a poner una denuncia contra Lenín Rodríguez? Sí. ¿Personalmente o su equipo? Todos. Todos. Yo, el equipo. Es que sí o no. Ya. 4, bueno. Compareceré ante Fiscalía y ante la Asamblea. Sí, es lo que pedimos. Pedimos eso, y pedimos también que Lenín Rodríguez ponga la denuncia. Él no quiere hacerlo, pero que reconozca su firma y su rúbrica, porque nosotros pedimos que se investigue, nosotros también vamos a poner la denuncia, y él se niega a poner la denuncia. Si llega a ser el caso de que el señor Lenín Rodríguez presenta pruebas irrefutables, la justicia no solo no tendría solo que renunciar, la justicia tendría que actuar, y por supuesto que tendría que darse un paso al costado. O sea, si es que existen pruebas de las transferencias a las cuentas bancarias mías, a las cuentas bancarias de mi esposo, si existen pruebas en las que tú dices que mi esposo firmaba cheques, si es que existen pruebas de lo que tú dices de Carmen, si es que existen pruebas, por ejemplo, de la estafa que le imputa a Sebastián Palacios, si existen pruebas de todas esas cosas, los que tengamos que dar un paso al costado lo haríamos. Pero a mí me parece muy bajo que tú llames a un legislador y le imputes un delito que no ha cometido. Y yo te puedo decir, Sebastián Palacios no es ningún estafador. Y todo nuestro bloque legislativo también está indignado con el hecho de que le hayas imputado un delito a una persona que no lo ha cometido. Eso se llama calumnia. Okay. Gracias a ambos por estar aquí. De verdad, gracias por comportarse a la altura. Tenía mucho miedo de que las cosas, pero gracias a Dios son dos personas civilizadas. Gracias a ustedes por conectarse. Enseguida mi conclusión de esta mañana, muy rápido, el punto final. De las conclusiones de esta entrevista me corresponde poco, le corresponderá a los organismos de control, a las autoridades de justicia, al sistema judicial, que es donde esta pelea debe pelearse. Era importante que los ciudadanos conozcamos las dos caras de la moneda, y es lo que hemos intentado hacer en La Posta. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Las mías, muy aparte de este caso, es que en la Asamblea todavía hay mucho que purgar. Es que en la Asamblea todavía tenemos, y lo decía en la introducción, un asambleísta chulquero. No me jodan, que es que para eso están nuestros asambleístas,
que si no le están robando a su equipo de trabajo como Lavallejo, si no están visitando a testigos protegidos en la cárcel, están prestando el 120% de interés, más plata de la que tienen declarada ante Contraloría. La Asamblea no puede dejar esto en Norma Vallejo y en Sofía Espín, las cualquier cosa del Parlamento, las que nadie va a extrañar, las que nadie quería defender. Si la purga del Parlamento va en serio, tienen que abrirse comisiones por cada caso. Que nadie se canse porque el Parlamento tiene que recuperar la dignidad o caer, y caer pesado. Ahí caen todos. Nos veremos aquí el lunes, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde Ilbarista, en la República de Amazonas.